Buenas noches. Dios como Padre ha tenido mucha paciencia con nosotros. Uno de los atributos más alentadores de Dios es su paciencia. La paciencia misericordiosa del Todopoderoso concede esperanza y ayuda a todos y cada uno como esa iglesia redimida, aunque es una iglesia imperfecta, caminando hacia esa perfección. Romanos capítulo 15, versículo 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Y aquí ya se está hablando de una paciencia, pero no una paciencia de Dios, sino una paciencia de nosotros. Cuando tú caminas por todo el Antiguo Testamento, encuentras que los escritores de la Biblia representaron a Dios como paciente, especialmente en su relación con los hebreos, quienes constantemente rechazaron su dirección. Y si no, mira el Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Sin duda, la historia de la redención es la historia de un Dios paciente. Pero también si miramos en el Nuevo Testamento, Jesús y los escritores siempre emplearon tiempo significativo expresando la paciencia y misericordia de Dios. Jesús nos hablaba de ese Padre misericordioso. Y los escritores tomaron sus palabras en los evangelios y vemos que Pedro, Pablo y todos los escritores del Nuevo Testamento también hablaron de lo mismo. Y podríamos mirar segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios como Padre, su paciencia nunca se acaba. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Romanos 8:1 también nos habla, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios jamás dejará de ser paciente con los cristianos, porque por medio de la fe en Cristo y su obra ya no hay condenación para nosotros. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y es innegable que Él fue paciente con los hebreos, levantando jueces y dando profetas a una nación que abandonó su pacto con Él, llamándola al arrepentimiento. A pesar del pecado de la humanidad, Dios ha mostrado su bondad. Mateo 5:44-45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol para malos y buenos, y que hace llover sobre justos o injustos. O Hechos capítulo 14, versículos 16-17. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Por eso vemos que la paciencia que ha tenido el Señor ha sido bastante. Sin embargo, toda esta paciencia que llama a toda la humanidad al arrepentimiento no durará para siempre. Romanos 2:4-6. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O Romanos 9:22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Miren, cuando Él deje de mostrar paciencia con los incrédulos, no será como alguien frustrado y amargado que pierde la compostura y los buenos modales en un arranque de ira. No, Él mostrará ser un juez justo, estable y soberano, que decide ejecutar juicio conforme a su voluntad perfecta. Sin embargo, por la obra de Cristo,
Todos nosotros, los creyentes, no estamos en enemistad con Dios y podemos regocijarnos en que su paciencia jamás cesará para con nosotros su pueblo. Somos justificados y somos adoptados por Él. Juan capítulo 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Si Dios fue paciente con nosotros cuando estábamos perdidos, ¿no lo será más ahora que estamos reconciliados? Ahora ya estamos reconciliados con Él. Romanos 5, 9, 10, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvados de su vida. Miren, el Salvador mostró toda su paciencia. O sea, no solo Dios el Padre, sino su Hijo también ha sido paciente. Y si no, miren lo que dice Pablo. Pablo está diciendo que tuvo toda la paciencia del mundo. Primera de Timoteo 1:16. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo los que habrían de creer en Él para vida eterna. Un ejemplo de la paciencia del Señor la vemos en Pablo. Pablo era aquel que perseguía a la iglesia, y sin embargo el Señor lo deja, después lo llama y lo llega a convertir en el gran hombre que fue. Y Pablo era un hombre común y corriente que creía que tenía autoridad, que quería que estaba haciendo lo justo. Y cuando él se da cuenta de todo lo que había hecho toda la vida, se lamentó por ello. Y sin embargo, anduvo en los caminos del Señor. Miren, el Padre siempre ha mostrado su amor y lo demostró en Cristo Jesús. Cristo murió por ti y por mí. Ha dado más bendiciones de las que le podemos contar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros seguimos pecando. No hemos valorado toda esa paciencia, la que ha tenido el Padre y el Hijo. Primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Por tanto, podemos decir con certeza que somos más tercos de lo que creemos que somos, y Dios es más paciente con nosotros de lo que creemos que Él es. Miren, es cierto que Dios disciplina a sus hijos en ocasiones. O si no, miremos a Hebreos capítulo 12, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Sin embargo, eso no significa que Él ha dejado de ser paciente con nosotros. Él no ha dejado de ser paciente ni contigo ni conmigo. Una cosa es disciplinar a un hijo y otra cosa es rechazarlo. Dios no nos ha abandonado, Dios no nos abandonará. Dios nunca ha dicho que somos caso perdido. Él se ha propuesto terminar lo que inició en nosotros. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Desafortunadamente, cuando nosotros hablamos de paciencia, desafortunadamente cuando nosotros miramos por el lado de la paciencia, el cuadro que a menudo se describe de Dios en este tiempo parece dejar la impresión de que la paciencia de Dios va a continuar por siempre. A menudo se olvida de la justicia de Dios. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mientras que se acentúa su paciencia compasiva hacia los pecadores, que se llega a transformar la paciencia de Dios en una paciencia eterna. Sin embargo, este concepto se encuentra en crudo contraste a la voluntad revelada de Dios. El hecho es que Dios juzgará al mundo un día. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Entonces mira que llega un momento en que ya la paciencia del Señor hasta ahí llega, y va a haber un juicio. Por eso nosotros todos debemos estar prestos. Por eso no debemos ser tan tercos. Por eso debemos mirar nosotros cómo estamos. Segunda de Tesalonicenses 1:8-9.
y Él dará retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Dónde quieres estar? ¿A qué lado quieres estar del Señor? Su paciencia no es una paciencia eterna. La gente impía del tiempo de Noé aprendió este punto. Dios aplazó su destrucción del mundo con agua por muchos años, mientras que Noé pregonaba justicia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, no obstante, finalmente la paciencia de Dios llegó a un punto final. Siglos después, Dios otra vez reveló su misericordia, su paciencia. Conversó con Abraham y hablamos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham pidió 7 veces a Dios que no destruyera Sodoma y 6 veces Dios estuvo de acuerdo en librar a la ciudad de su venganza, incluso si solo 10 personas juntas se encontraran en sus límites. ¡Wow! Y no nos hemos dado cuenta que la palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Por eso una y otra vez Dios ha actuado pacientemente delante de la humanidad pecaminosa. Pero debemos reconocer que la paciencia de Dios hacia los pecadores finalmente se acabará. Se acabó en los días de Noé, se acabó para Sodoma y Gomorra, en los días de Abraham. Y finalmente se acabará para todos los impíos. Segunda de Pedro 3:10, ciertamente Dios es paciente, pero esta paciencia con los creyentes rebeldes y los pecadores impíos se acabará algún día. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Miren, toda esa paciencia que ha tenido el Señor, ¿no es la misma paciencia que deberíamos tener nosotros? ¿No es esa paciencia que deberíamos manifestar en nuestro caminar diario? Cuando todo va como queremos, es fácil mostrar paciencia. La verdadera prueba de la paciencia viene cuando nuestros derechos son violados, cuando otro auto nos cierra, cuando tenemos tantas cosas injustas, cuando nuestro compañero de trabajo se burla de nuestra fe y tantas otras cosas. Algunas personas piensan que tienen el derecho de enojarse entre las pruebas y aquello que les irrita. La impaciencia parece como una ira santa. La Biblia alaba la paciencia como un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. El cual debe ser producido por todos los seguidores de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:14. Por eso la paciencia revela nuestra fe en el tiempo de la omnipotencia y el amor de Dios. Pero ¿a quién de nosotros no se nos salta el switch? ¿Quién de nosotros muchas veces no nos vamos al extremo? Es que la mayoría de la gente considera que la paciencia es una espera pasiva o una gentil tolerancia. Casi todas las palabras traducidas como paciencia en el Nuevo Testamento son palabras dinámicas y activas. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Corre uno una carrera esperando pasivamente los empujones para retrasarnos o tolerando gentilmente a los tramposos? No. Muchas veces nosotros somos de los que si a nosotros nos empujan, vamos y empujamos. Si nosotros nos hacen algo, vamos y nos desquitamos. Por eso miremos, la palabra traducida como paciencia en este versículo significa permanencia. Un cristiano corre la carrera pacientemente perseverando a través de las dificultades. Y no es fácil. Yo no vengo a decir que es fácil porque, pues hombre, en un momento dado uno quisiera ahorcar a la gente, pero en el nombre de Dios le toca muchas veces uno orar para frenarse. Es que en la Biblia la paciencia es la perseverancia hacia una meta. ¿Y cuál es tu meta y cuál es mi meta? Tú y yo debemos ser perseverantes ante las pruebas o ante la espera por el cumplimiento de una promesa. La paciencia no se desarrolla de la noche a la mañana. El poder de Dios y la bondad son cruciales para el desarrollo de la paciencia. Colosenses 1:11 nos dice que somos fortalecidos por Él para toda paciencia y longanimidad.
Y si mira Santiago 1, 3, 4, nos anima a saber que las pruebas son su manera de perfeccionar nuestra paciencia. Nuestra paciencia se desarrolla y fortalece más, resistiendo de acuerdo a los perfectos tiempos y voluntad de Dios, aún ante el hombre malvado que prospera en su camino, como dice Salmo 37, 7. ¿Cómo demostramos que la paciencia es una característica de nuestras vidas en Cristo? No es fácil. Pero lo primero es dando gracias a Dios. Usualmente la primera reacción que tú tienes o que yo tengo, porque a mí, pero la Biblia dice que nos regocijemos en la voluntad de Dios. Filipenses 4:4 o Primera de Pedro 1:6. En segundo lugar, buscando sus propósitos. Algunas veces Dios nos pone en situaciones difíciles con el fin de testificar. Otras veces Él puede permitir una prueba para la santificación del carácter. El recordar que su propósito es para nuestro crecimiento y su gloria nos ayudará en la prueba. En tercer lugar, recordando sus promesas. Romanos 8:28, todas las cosas le ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Ese todas las cosas incluye las cosas que prueban nuestra paciencia. Y si hay un propósito en el llamado, pues tenemos que mirar qué hacemos en el momento de la prueba. Todo nos ayudará bien, claro, todo nos ayuda bien, pero eso es mientras estemos en el Señor. Por eso, hoy te puedo decir que la próxima vez que te encuentres en un trancón de tráfico, la próxima vez que seas traicionado por un amigo, ridiculizado en tu testimonio, ¿cómo vas a responder? La respuesta natural de cualquiera de nosotros sería la impaciencia. Y entonces esto conduce al estrés, al enojo, a la frustración, llegando a la depresión. Gracias a Dios, tú y yo como cristianos ya no estamos bajo el dominio de una respuesta natural, porque tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo mismo. Y si no lees 2 Corintios 5:17, en vez de esto, tenemos la fortaleza del Señor para responder con paciencia y en completa confianza del poder y los propósitos del Padre. Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra en inmortalidad. Eso es lo que debemos empezar a hacer. A mirar que así como el Señor ha tenido paciencia con nosotros una y otra vez, a pesar de que el Señor una y otra vez nos ha perdonado, pues debemos aprender a hacer lo mismo. Debemos aprender a tener paciencia con los que nos rodean. Que es que los problemas intrafamiliares se dispararon. Hombre, si Dios ha tenido paciencia contigo, ¿por qué no vas a tener paciencia con los que te rodean? Con los que estás viviendo, con los que estás compartiendo este tiempo. Hay momentos donde nos airamos ante las situaciones que estamos viviendo. ¿Qué culpa tiene la esposa, los hijos, los hermanos, los padres? Y muchas veces arrasamos con todo, nos llevamos todo. Por eso es importante que la paciencia del Señor nunca se acaba. ¿Cuánto aguante tenemos nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo con respecto a la paciencia de la que habla el Señor? Cristo tuvo paciencia. Eran 12 hombres totalmente diferentes. ¿Qué hubieras hecho con Tomás? ¿Qué hubieras hecho con Judas? ¿Qué hubieras hecho con Pedro? ¿Qué hubieras hecho con Juan? Pues anduvo con 12 hombres tan diferentes. Y fuera de eso, ¿tú qué hubieras hecho con toda la gente que te rodea, la gente que te quería tocar? Todo eso le pasó a Cristo. Ah, pero es que, como era Jesús, acuérdate que Él dijo que teníamos que ser como Él. Y a veces no tenemos la tolerancia, la paciencia, la benignidad. Y si no lo tenemos es porque no tenemos los frutos del Espíritu Santo. Por eso hoy empecemos a mirar las cosas diferentes. Empecemos a ver que ese Dios como Padre tiene una paciencia que nunca se acaba. Y que nos ha dado esa oportunidad de tener esa templanza y esa paciencia con los que nos rodean.
ser capaces de perdonar, ser capaces de caminar en medio de tantas cosas. Él caminó entre los fariseos, entre los sacerdotes. Y cuando tú lees los evangelios siempre dice que lo estaban buscando, que lo estaban probando. ¿Cuánto más tú y cuánto más yo? ¿Por qué nos creemos exentos? Por eso, miremos bien, dentro de nuestra nueva naturaleza, las cosas que debemos tener. Y uno de los atributos que debemos empezar a trabajar es la paciencia. Porque siempre encontraremos que hay más paciencia en Dios que terquedad en nosotros. Somos tercos, rebeldes. Y alguien me decía, pastor, ¿y usted por qué afirma eso? Porque eso es lo que debemos dejar. No que esa es nuestra antigua naturaleza y luego ya no somos nuevos en el Señor. O tenemos que trabajar. Alguien me escribía, pastor, y todo ese proceso que ha hecho durante todos estos 90 días es precisamente para eso. Para poder llegar a esa nueva naturaleza. Para poder estar en esa naturaleza que el Señor nos ha dado. Para no ser carnalmente espirituales. Pero sí podemos ser espiritualmente carnales. ¿Y sabe por qué? Porque es que a pesar de estar en la carne, podemos andar donde prima la parte espiritual. Es un proceso. El hecho de que tú seas cristiano no quiere decir que no se te salte el switch, que no te vas a equivocar. No, no. Lo que pasa es que ya no puede ser un estilo de vida que es diferente. Ya ese estilo de vida que traías, que es que yo soy así, que es que a mí me tienen que aguantar, que yo vivo de mal genio y entonces así me tienen que querer. No, no, no. El Señor ha tenido paciencia, sí. Pero las enseñanzas de Jesús son diferentes. Si nosotros miramos y leemos el Evangelio y los hechos de los apóstoles, vemos que cada uno en esa nueva vida, en esos tiempos, a pesar de la persecución, morían felices y contentos en el circo. Cantaban. Y usted lo puede leer en la historia. Yo no decía, pero estos locos qué? Estaban llenos del Espíritu Santo, porque trabajaban hacia una vida nueva. Por eso es lo que tenemos que hacer, realmente trabajar en esa vida nueva. Eso conlleva salir del confort, eso conlleva a ser personas diferentes y eso conlleva a entender el Evangelio para poder vivir en el Evangelio. ¿En cuál Evangelio? En el Evangelio de Cristo. Esa es la invitación que Dios nos hace. Nosotros nos fascina mirar cómo es el Padre. Entonces decimos que el Padre es amoroso, que el Padre es paciente. Claro. ¿Y cómo ha sido el Hijo? Qué paciencia con nosotros. ¿Y cómo ha sido el Espíritu Santo? Ha tenido una paciencia única. ¿Y cómo somos nosotros? Evaluemos nuestro corazón. Porque es cierto, la paciencia del Señor nunca se acaba. Pero eso no quiere decir que nosotros en esa estela de ires y venires podemos padecer mucho en consecuencias a nuestro pecado. Muchos le echan la culpa al Señor de lo que están viviendo y no se han dado cuenta que es consecuencia de su vida diaria y el caminar. Y muchos dicen, yo oro por la mañana y el resto del día. Pero si yo voy a la iglesia los domingos, yo prendo el televisor, prendo las redes sociales y ahí las veo. Y el resto de tiempo. Es que es donde tú estás. No se te olvide que tú eres la iglesia. Donde tú estés, donde tú caminas, donde tú hablas, donde tú trabajas, donde tú vives. Y eso marca
la diferencia. Tú y yo somos constituidos embajadores del Señor. Y cuando a mí me dicen que es un embajador, es el que está representando. Y entonces ahí tenemos que mirar a quién estamos representando. Por eso que el Señor nos conceda vivir siempre abrumados por esta realidad y reflejando su paciencia a nuestros hermanos, al prójimo, a todos los que nos rodean, nos encontramos, para que realmente vean ese Cristo en cada uno de nosotros. Señor Padre misericordioso, te pedimos, Padre amado, que la paciencia que se aprende en pruebas, la templanza y todos estos frutos del Espíritu Santo, Señor, abunden en nuestros corazones y en nuestras vidas. Papito Dios, que esa nueva naturaleza florezca y sea como ese árbol plantado del que habla tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, nos exhortas, Padre amado, a vivir, Señor, la palabra. No solo a leerla, Padre misericordioso, sino a caminar por ella. Papito Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te pedimos, Padre misericordioso, por todos aquellos, Señor Padre Santo, que necesitan, Padre amado, esa paciencia, esa templanza y todos los frutos del Espíritu Santo. Porque en medio de esas carreras, en medio de esas iras y esos enojos, Padre misericordioso, cuánto daño se han hecho y han hecho alrededor. Padre amado, por eso hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que seas el bálsamo, Señor Padre Santo, para esos corazones, Padre misericordioso, que aún están heridos y dolidos, Padre amado. Por aquellos que piensan en venganzas y en dolores y en tantas otras cosas, Padre misericordioso, que tanto están en contra tuya. Por eso, Padre bueno, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que por medio de tu Hijo, Padre amado, sea ese médico sanador, Padre misericordioso, no solo para nuestras emociones, no solo para nuestros sentimientos, no solo para nuestros pensamientos, sino también para cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias, Padre bueno. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria Mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y empecemos a mirar a Dios como Padre y todos esos atributos que nosotros como hijos debemos tener en el Señor. Porque si hay algo hermoso es que nosotros nos debemos parecer a nuestro Padre Celestial y debemos tener la estatura del Hijo maravilloso y hermano nuestro que es Cristo, dejando proceder al Espíritu Santo para que siga haciendo la obra. Ahí encuentran nuestro WhatsApp, nuestro Messenger, si quieren escribir, bien puedan. Gracias a los que han venido escribiendo, hemos contestado y estamos para servir. Gracias por dejarnos entrar, gracias por escuchar la palabra. El Señor los bendiga y los guarde y adelante en el Señor. Buenas noches.